El tema correspondiente al grupo 3 es fuerza y trabajo muscular, tipos de contracciones, periodo refractorio y tetania y fatiga muscular del músculo esquelético. Contracción de los músculos. Los músculos esqueléticos realizan su función contrayéndose. Siempre tiran y nunca empujan. Cuando un músculo se contrae y se acorta, uno de sus extremos generalmente permanece estático mientras que el otro extremo, con mayor movilidad, es atraído hacia el primero, a menudo provocando movimiento. Los extremos musculares son descritos usualmente como origen e inserción. El origen es por lo general el extremo proximal que permanece fijo durante la contracción muscular y la inserción suele ser el extremo distal del músculo que es móvil. Sin embargo, este no siempre es el caso. Tipos de contracciones. Contracción refleja. Aunque los músculos esqueléticos también se denominan músculos voluntarios, algunos aspectos de su actividad son automáticos, es decir, reflejos, y por lo tanto no son controlados voluntariamente. Algunos ejemplos son los movimientos respiratorios del diafragma en alguna especie, canina o felina, controlados la mayor parte del tiempo por reflejos estimulados por niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y el reflejo miotático, que resulta en movimiento después de un estiramiento muscular producido al estimular un tendón con un martillo de reflejos. Contracción tónica. Aún estando relajados, los músculos de un individuo consciente están casi siempre en ligera contracción. Esta, llamada tono muscular, no produce movimiento o resistencia activa, pero le da al músculo cierta firmeza, ayudándolo a la estabilidad de las articulaciones y de la postura y mantenimiento del músculo liso para responder a estímulos determinados. Por ejemplo, cuando el animal está en cirugía y en este caso está anestesiado, el tono muscular suele estar ausente al perder la conciencia. Contracción fásica. Existen dos tipos principales de contracciones musculares fásicas. Las contracciones isotónicas, en las que el músculo cambia la longitud en relación a la producción de movimiento, y las contracciones isométricas, en las que la longitud muscular permanece igual. No ocurre movimiento, pero la fuerza, o sea, tensión muscular. En este último tipo de contracción es importante en el mantenimiento de la postura erecta cuando los músculos actúan como fijadores, por ejemplo en caballos de carrera o en otras especies animales que se puede apreciar una tensión muscular. Existen dos tipos de contracciones isotónicas. Contracción concéntrica, en la que el movimiento ocurre a consecuencia de un acortamiento muscular, por ejemplo cuando el animal salta el músculo se acorta. Contracción excéntrica, en la que el músculo con contracción se estira. Esto se lleva a cabo por la relajación gradual y controlada mientras se ejerce una fuerza continuada. Las contracciones excéntricas son tan importantes como las concéntricas para los animales coordinados, funcionales como caminar, correr. Por ejemplo, cuando el animal sufre una caída del músculo se alarga, cuando el animal flexiona la rodilla. A menudo, cuando el músculo principal de un movimiento o motor primario lleva a cabo una contracción concéntrica, su antagonista lleva a cabo una contracción excéntrica coordinada. Al caminar, se realiza contracciones concéntricas para llevar el centro de gravedad hacia adelante y luego, cuando pasa delante de la extremidad, realizamos contracciones excéntricas para evitar dar un tumbo durante la transferencia de peso a la otra extremidad. Cada una de las motoneuronas en la médula espinal es estimada. Inicia un impulso que hace contraer simultáneamente todas las fibras musculares a las que controla.
Fatiga muscular. La fatiga muscular se suele definir como un menor desarrollo de fuerza que la esperada a consecuencia de un trabajo muscular exhaustivo. En esta definición se excluye pérdidas de fuerza debido a daño o a factores que no están relacionados directamente a la activación del músculo. Se ha propuesto que la inhibición del desarrollo de fuerza puede ocurrir en casi todos los pasos de la activación, estimulación, contracción y relajación. Un aspecto clave de la fatiga es que el músculo esquelético comúnmente opera a intensidades metabólicas que están lejos de niveles sustentables. Así, la fatiga que resulta de la actividad del músculo sirve como mecanismo de inhibición de la actividad muscular y que tiende a mantener la homeostasis intracelular. La fatiga ocurre en varias etapas o a lo largo de la activación y relajación del músculo. Etimología de la fatiga. Los mecanismos etimológicos responsables de la fatiga han recibido importante atención de varios fisiologistas y bioquímicos por más de un siglo, existiendo una gran cantidad de estudios en la búsqueda cada vez más pormenorizada de su etiología, en la perspectiva de la mejora del desempeño en el deporte de alto rendimiento, así como los trabajos realizados en el ámbito de la recuperación funcional de los sujetos con patologías o lesiones en determinadas estructuras del sistema nervioso. Causas de la fatiga: alteraciones del pH, acumulación de productos metabólicos, alteraciones de la temperatura, estrés oxidativo y lesión muscular. Desde el punto de vista funcional, fatiga central en el sistema nervioso central, fatiga periférica en los músculos. Mecanismos fisiológicos de la fatiga periférica. La fatiga periférica es donde la disminución de la fuerza ocurre a nivel de las fibras musculares principalmente, o el medio en el cual se encuentran. Puede interferir en el acoplo excitación-contracción, la disponibilidad de sustratos metabólicos, el medio intracelular, el flujo sanguíneo muscular y las propiedades intrínsecas del aparato contráctil. Los mecanismos agrupan alteraciones que ocurren durante la propagación del potencial de acción a lo largo del sarcolema, con disminución en la sensibilidad de receptores postsinápticos a la acetilcolina y al calcio en sarcolema. El desbalance bioquímico al que la fibra muscular se expone resulta tanto en la disminución de la velocidad de conducción de los potenciales de acción a lo largo del sarcolema, así como en mal funcionamiento de la capacidad contráctil propia de la fibra muscular. Mecanismos fisiológicos de la fatiga central. La fatiga central se manifiesta por una disminución en la frecuencia de descargas de las unidades motoras reclutadas inicialmente para la realización de una fuerza. Esta fatiga central puede ocurrir a nivel de la corteza motora, motoneuronas, vías piramidales y metaborreceptores, etc. Dentro de los mecanismos que ocurren al llegar la fatiga, se tiene descrito principalmente el bloqueo de la conducción de potenciales de acción axonales, a nivel de los sitios de unión previamente dichos, lo que conlleva a una pérdida de la activación de la fibra muscular. Your horse is awesome. In no time, he goes from zero to superhero, using almost every muscle in his body. Amazing. But your horse's muscles can run out of energy, a phenomenon called muscle fatigue. It can occur during or after intense activity. Many people believe it's caused by lactic acid buildup, but actually, scientists are still arguing about the real cause. Does this mean you just have to sit tight and hope fatigue doesn't set in during action? Of course not. You can help your horse with proper training and nutrition. To perform well, your horse's muscles need energy. During prolonged exercise, they burn fat and fiber, and as a result, energy is gradually released. During short, explosive activities, they burn glycogen and produce lactate in return. If your horse is untrained, the lactate just accumulates. But with well-trained horses, other muscles may use lactate as a source of energy. So, physical exercise, including a proper warm-up and cool-down, is an effective way to reduce muscle fatigue. Also, sufficient hydration and an adapted diet are equally important. You see, during action, your horse sweats a lot, losing loads of water and electrolytes. And this dehydration may cause muscle cramps. So, give your horse plenty of water and compensate the loss of electrolytes. Extra antioxidants can reduce muscle fatigue as well. So, make sure your horse gets enough vitamin E, bioflavonoids, glutathione, and so on. Expert advice can determine how much antioxidants your horse needs exactly. Also, replace some of the starch and sugars in your horse's diet by fat and fiber to prevent muscle problems. Período refractorio.
En fisiología, período refractorio o de refracción es el intervalo en el cual es imposible desencadenar un segundo potencial de acción en una célula excitable. En otras palabras, un período refractorio es un lapso de tiempo en el cual una neurona, membrana, célula u órgano excitable se resiste a una reestimulación. Estos pueden ser período refractorio absoluto o relativo. Período refractorio absoluto. Identifica el primer período de tiempo de un potencial de acción también llamado impulso eléctrico nervioso. Durante la mitad de un milisegundo, después de sobrepasar la membrana de una neurona, el potencial umbral no responderá a ningún tipo de estímulo, por fuertes que estos sean. Este tiempo justamente es el denominado período refractorio absoluto. Durante este tiempo, un segundo estímulo no inducirá un segundo potencial de acción. Esto significa que, independientemente de la fuerza del estímulo, una célula o un grupo de ellas no son capaces de responder. Período refractorio relativo. Describe un tiempo posterior al período refractorio absoluto. A diferencia del período refractorio absoluto, en el relativo es posible iniciar un segundo potencial de acción. Sin embargo, esto solo se produce si un cierto umbral es alcanzado por el segundo estímulo. Durante el período refractorio relativo, en la mayoría de los casos, se requiere un estímulo muy fuerte para iniciar un segundo potencial de acción. El período refractorio relativo también comprende escasos milisegundos que siguen al absoluto. En este instante de tiempo, la membrana de las neuronas se polariza nuevamente y se restablece el potencial de membrana en reposo. La membrana solo responderá a estímulos muy fuertes, dado que únicamente estímulos muy intensos pueden producir un potencial de acción durante un instante de período refractorio negativo, mientras que ocurre la repolarización de la membrana nerviosa. El período refractorio del corazón es el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada de músculo cardíaco. El período refractorio normal del ventrículo es de 0.25 a 0.30 segundos. Hay un período refractorio relativo adicional de aproximadamente 0.05 segundos, durante el cual es más difícil de lo normal excitar el músculo. Sin embargo, se puede producir con una señal excitadora muy intensa, como se demuestra por la contracción prematura. El período refractorio del músculo auricular es mucho más corto que el de los ventrículos, aproximadamente 0.15 segundos para las aurículas. Tetania. La tetania es un trastorno caracterizado por un aumento de la excitabilidad de los nervios, espasmos musculares dolorosos, temblores o contracciones musculares intermitentes. Los signos clínicos del trastorno consisten en espasmo carpopedal, en donde miembros anteriores y posteriores se quedan fijos en una posición determinada, y espasmos faciales, desencadenados por un golpe suave sobre el nervio facial. Suele procederse de una sensación anormal de hormigueo, entumecimiento o adormecimiento de los sentidos o de la sensibilidad general, producido por una patología en cualquier sector de las estructuras del sistema nervioso central o periférico, causado por frío o calor excesivo, hiperventilación, shock nervioso o hipoxia. Estas sensaciones anormales se pueden producir en cualquier parte del cuerpo. Esta situación es por lo general resultado de niveles bajos de calcio en la sangre.